Buenas tardes y bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. Las variantes de coronavirus son un problema. Por ejemplo, en Sudáfrica detuvieron la aplicación de las vacunas de AstraZeneca porque dicen que no tiene la suficiente fuerza como para evitar las hospitalizaciones con respecto a la variante justamente de Sudáfrica. Entonces, las variantes han salido para complicar un poco la situación. Me pregunto si el factor tiempo es fundamental, porque en otros casos y otras vacunas han demostrado ser efectivas. Entonces, cuanto antes se logre la inmunidad, se podrá vencer al menos reducir la transmisibilidad, ¿no?, del virus y de sus variantes. Hoy tenemos al doctor William Sheckley, que es médico y también profesor asociado de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, con quien hablamos el 11 de septiembre la última vez. ¿Cómo le va, doctor? Sí, buenas tardes, Guillermo, y muchas gracias por tenerme otra vez. Al contrario, la vez pasada cuando hablamos, usted decía que hasta fin de 2021 no habríamos superado el tema del COVID. ¿Sigue pensando lo mismo? Bueno, yo creo que se dirige a ese calendario, a ese tiempo. Es decir, tal vez el programa de vacunación anda rápido en algunos países, dentro de todo, ¿no? Rápido, porque Estados Unidos anda por 40 millones y somos 400 millones, es el 10% nada más. Pero África y Latinoamérica están muy retrasados con respecto a 600 de miles nada más. Pero para el interés de todos es que todo el mundo esté vacunado. ¿Usted cree que los países ricos se van a preocupar de su población primero y después van a salir a ayudar a los demás? Bueno, yo creo que todo ha dependido de las negociaciones que se han tenido con las compañías. Yo creo que cada gobierno ha tenido negociaciones distintas con compañías para poder apoyar el desarrollo de las vacunas, también donde que se prueban ciertas vacunas. Entonces, todo eso juega un rol en influenciar dónde es que van a llegar qué vacunas. Y además la Organización Mundial de la Salud con el programa COVAX, por ejemplo, puede suplir también a aquellos que tienen un poco más de dificultad, sobre todo económica, para negociar con los laboratorios y darles prioridad, ¿no? Entonces es toda una cuestión de equilibrio y de oportunidades. Correcto. Y también a medida haya más vacunas disponibles, eso también facilita la distribución y la logística. Sobre todo vacunas que se puedan adaptar a las cadenas de frío estándar de vacunación, porque eso va a ayudar muchísimo a la distribución de vacunas. Ya existen ¿Cuáles? muy buenas cadenas de frío para diversos tipos de vacunas, entonces hay que aprovechar esa logística. Ajá, ¿y cuáles son las más fáciles desde el punto de vista de logística para distribuirlas? Bueno, primero, una que solo requiera una dosis, definitivamente va a ayudar en comparación a que dos dosis. Y otro, que las vacunas también no necesiten estar en temperaturas muy bajas. ¿No? Un buen ejemplo son las vacunas de adenovirus, tal como la de Johnson y Johnson, la vacuna del GAM, el GAM COVID-Vac, que es o el Sputnik 5, y también el de AstraZeneca, que requiere de temperaturas, de temperaturas menos bajas y que Más pueden fácil de tener. hacerlo desde el punto de vista tecnológico y logístico. Y doctor Sheckley, además, con respecto a Johnson Johnson, esa vacuna requiere una sola dosis y no dos. Eso facilita también. Y eso va a ayudar muchísimo. Nuevamente, ya ahora que estamos en el punto donde estamos distribuyendo vacunas, se vuelve un problema de logística. ¿Y cómo es que nosotros podemos capturar el mayor número de personas con una vacuna que proteja a la población? Entonces, si se requiere dos dosis para llegar a una eficacia, una efectividad más alta, entonces eso se complica en comparación a una que solo requiere una vacuna. Y con respecto a las variantes, ¿no? Brasil, Gran Bretaña y Sudáfrica por el momento. ¿Cuál es la preocupación de la comunidad científica con respecto a ello y el factor tiempo, como yo decía al principio? Sí, esa es una muy buena pregunta y vamos a tener que seguir viendo la evolución de las distintas mutaciones y de las variantes. Si bien se sabe, a medida el virus sigue propagándose en la población mundial, van a aumentar las posibilidades de mutaciones. Y esas variantes pueden jugar un rol en infectividad, en severidad y en otros factores en términos de cómo es que se distribuye el virus.
Ya creo que ya está más o menos claro que el COVID-19 está para quedarse, que el virus está para quedarse por un buen tiempo y ser un problema endémico muy similar a lo que vemos con influenza. Ahora, el asunto es, van a existir variantes, y esto ya lo vemos en influenza, ¿no? Y en influenza tenemos que hacer cambios a la vacuna a cada año para poder adaptarnos a las diferencias genéticas del virus. Entonces es muy posible que tengamos lo mismo que hacer con el COVID-19, o en algunos casos, como lo que dice Pfizer y Moderna, quizás tener que hacer unas cuantas adaptaciones y crear una vacuna booster que nos permita atacar las variantes que se vienen. Yo creo, a ver si estoy equivocado, ¿no se le llamaba polivalente a una vacuna cuando éramos chicos que cubría, que era como de amplio espectro o no? Claro, sí, sí existen vacunas, y sobre todo cuando uno piensa en bacterias, se llaman polivalente. Entonces, eso es algo que ya puede atacar, digamos, a varios de los serotipos o varios distintos variaciones de la bacteria. Lo mismo con el virus. Ok, entonces, pero es más complicado con un virus, ¿no? Porque una bacteria es más fácil de atacar. Claro, y también depende de la rapidez en la cual existen estas mutaciones. Porque Entonces, las bacterias no pueden mutar. Los virus sí, pero las bacterias no. correcto. Sí, bueno, yo creo que siempre hay cambios genéticos. Las bacterias también pueden tomar información de otras bacterias y que que las pueden hacer inmunes a ciertos antibióticos. Yo creo que con las vacunas han habido mucho más éxito con las bacterias, tienes razón. O sea, no existen ese nivel de mutación tan grande como lo que se ve en viruses, como en influenza. Obviamente el código genético más pequeño, que hayan ciertas mutaciones que hagan cambios en lo que ataca el sistema inmune, por ejemplo, en las proteínas espiga, es lo que puede llevar a estos cambios grandes. Entonces aclaremos por las dudas, porque ahora tiramos la bacteria versus virus y por ahí hay alguna persona de nuestra audiencia que está diciendo, pero ¿cuál es la diferencia entre una bacteria y un virus? ¿Cómo se la explicamos? Bueno, yo creo que viruses son otro tipo digamos, de organismos. Son partículas usualmente mucho más pequeñas y tienen también información genética mucho más pequeña en comparación a una bacteria. Entonces yo creo que esa es una de las, y usualmente los viruses tienen información, pueden ser de ADN o puede ser digamos, RNA, claro, RNA también. Entonces esas son algunas diferencias de cómo es que mantienen También, ¿un virus puede vivir por sí solo? No. En cambio, una bacteria sí puede vivir por sí sola. Por ejemplo, una bacteria puede estar en el agua, pero un Correcto. virus no. Bueno, hay posibilidades de algunos virus que podrían estar zoonóticos zoonóticos en animales también, o también, digamos, hay la posibilidad que estén también en algunos casos. No, sí, tiene razón. O sea, eso sí, eso tiene que estar transmisión persona a persona. Claro, ahí está la clave. Y además, en este caso, la complicación, doctor Checkley, es que eh, el, primero que no lo podemos ver. Segundo, que la transmisión es silenciosa y demora un tiempo en manifestarse. Y en ese tiempo que demora en manifestarse, está activo y puede ser transmisible también. Por lo tanto, la posibilidad de transmisión es muy, muy alta. Hablemos del de Gran Bretaña, porque CNN reportó un estudio el 7 de febrero en el que dice que la variante de Gran Bretaña se está esparciendo rápidamente. ¿Qué se puede hacer para detenerla? Bueno, por suerte, la variante de Gran Bretaña no parece aumentar la severidad y parece responder bien a las vacunas actuales. Yo creo que la combinación de vacunación con las medidas de salud pública, del uso de máscaras, de distanciamiento social y de higiene va a ayudar a controlar la variante que se ve en Inglaterra.
claro, las tres armas que tenemos, el uso de barbijo, el distanciamiento físico y también la higiene personal. Yo hoy a la mañana fui al banco, por ejemplo, y cuando tenía que tocar el tablero para decir que sí, ok, a la operación que estaba haciendo, por supuesto, el cajero del otro lado tenía barbijo, yo también, había un vidrio en el medio, un vidrio triple, porque el espacio para que pase la voz había aire, pero tenía que hacer como un zigzag la voz para que yo lo escuchara al cajero y el cajero a mí. Entonces yo apreté con un metal que tengo para que no sea con el dedo el código de mi tarjeta, pero cuando tuve que apretar la pantalla para darle OK, tuve que usar el dedo y fui muy consciente, dije no me tengo que tocar hasta que llegue al auto y me ponga el gel de 70% o más en las manos y recién ahí voy a poder sacarme el barbijo, que digamos, cada vez lo estamos incorporando más ese concepto, porque si la persona que estaba antes que yo, que pasaron segundos entre él y yo, o minutos entre que esa persona tocó el tablero y yo me podría haber contagiado si esa persona era portadora del virus, ¿no? Sí, es muy importante mantener todas las precauciones recomendadas y la higiene siendo muy importante. En ese caso de limpiarse con alcohol, lavarse las manos para poder de esa manera eh, evitar posible transmisión. Bueno, hablemos ahora entonces de lo que está pasando ahora, la vacunación, por supuesto, en Estados Unidos está avanzando bastante rápido. Y en Estados Unidos, a pesar de que tuvimos el factor Navidad de Año Nuevo con las fiestas que produjo un incremento del número de casos, no se produjeron tantas muertes. Y ahora que ayer fue el Super Bowl y que habrá habido fiestas, probablemente dentro de una semana estemos hablando de una subida de números nuevamente, porque la gente se relaja y dice, no, Super Bowl, vamos a divertirnos, toman alcohol, se reúnen en casas, en restaurantes, etcétera. ¿Qué hay con respecto a ese descenso en el número de muertes? Bueno, unas cuantas cosas. Por un lado, ya estamos pasando el pico de casos que vimos durante el invierno. Ya la vacuna está comenzando a ser distribuida alrededor de Estados Unidos, priorizando aquellos grupos que tienen el más riesgo de infección, sean trabajadores de salud, personas mayores de edad. También ya creo que, como lo que dijo usted, se está creando mucha más conciencia y la educación de la importancia de aquellas medidas de salud pública que tenemos que tener durante estos tiempos, sea tanto el uso de cubrebocas, el distanciamiento social y digamos, también la higiene. Yo sé, el CDC estuvo muy específico acerca del mensaje que dijo usted, ¿no? Que se viene el Super Bowl y hicieron un pedido que por favor no se junten en grupos grandes, traten de mantenerse en la familia nuclear para poder evitar infecciones a pesar de ser el Super Bowl. También han habido otras regulaciones importantes. Ahora en el nuevo gobierno de Biden han puesto ya un requerimiento federal del tener que utilizar máscaras en todo transporte público, sean aviones, trenes, buses. Yo creo que eso también ayuda muchísimo. Doctor, ¿usted toma transporte público? Bueno, no. Yo vivo en una ciudad en donde no hay mucho transporte público, entonces entre el trabajo y mi casa yo me muevo en auto. Y además, usted vive en Baltimore y es un aeropuerto importante. ¿Ha viajado en avión en estos últimos meses? Yo no he viajado desde marzo del 2020 y usualmente trabajo en proyectos internacionales y me paso un buen tiempo en aviones. Yo viajo con regularidad 120,000 millas anuales. Y entonces la gente que quiere aprovechar, por ejemplo, ahora que hay tantas ofertas convenientes para viajar dentro del país, o para ir a Cancún, o para ir a algún otro lugar, y dice, bueno, por $500 me puedo comprar un pasaje para irme a París. Esta es mi oportunidad. Me voy a cuidar, me voy a poner doble máscara
Cada vez que use el baño a la noche en el avión, en el vuelo transatlántico, voy a llevar el alcohol en gel, voy a usar guantes, voy a tener mucho cuidado. ¿Está bien o no? ¿Se puede hacer? Yo pienso que hay que medir riesgos, como cualquier cosa. Hay, todo viaje va a tener un cierto riesgo de transmisión, sea que uno lleve el virus a un sitio o viceversa. Yo creo que aún existen muchos sitios que tienen muchas restricciones en términos de viajes. Sí, es verdad, uno puede utilizar cubrebocas, puede tener mucho cuidado, puede tener la higiene adecuada, pero también el riesgo aún está presente, ¿no? Y hay también poblaciones que se mantienen vulnerables. Por ejemplo, aún no hay vacunas que están aprobadas para el uso en niños. Entonces, eso es decir, uno piensa viajar en familia, o uno dice, bueno, yo ya estoy vacunado porque me dieron la vacuna, pero si es que el resto del entorno familiar o digamos inclusive de la comunidad no está adecuadamente vacunada, se pone en riesgo. La vacuna de AstraZeneca se aprobó en España para dar a los mayores de 18 años y hasta 55 años. Y yo cuando vi la noticia me llamó la atención porque España está bastante atrasado en cuanto a la vacunación. No han vacunado a todo el personal médico y a los ancianos, pero ataca a un sector de la población que justamente es uno de los transmisores del coronavirus más importante, que es el adulto joven. Ujú. Entonces, me parece que es una medida realmente importante en este momento porque son los más activos. ¿Por qué el resto del mundo no toma ese tipo de actitud? Bueno, por un lado, si uno ve dónde es que se puede tener el efecto mayor en la población, eso está relacionado a la población adulta mayor, porque ellos tienen el riesgo más alto de mortalidad. Y eso lo hemos visto en los hospitales, eso lo vemos aquí. ¿Quiénes son aquellos que llegan al hospital con síntomas, que necesitan de oxígeno y quizá necesitan de cuidados críticos? Eso no quiere decir que los jóvenes son inmunes a eso, porque hemos visto, al menos yo como médico, he visto gente joven también que ha sido afectada por el COVID-19 de manera severa y crítica. Sin embargo, por lo general, el COVID-19 tiene más efectos adversos en la población mayor y Claro. más mortalidad. No es una vacuna que pueda reducir la severidad de la infección y la severidad de síntomas, es muy útil. Entonces, si bien podemos utilizar la vacuna en gente joven para cortar ciertas vías de transmisión, uno Claro. puede tener un efecto muy grande a nivel hospitalario, al nivel de carga de enfermedad y al nivel de carga de mortalidad, al priorizar aquellos grupos que tienen más riesgos en los adultos de mayor edad o aquellos que tienen comorbilidades, o que están utilizando inmunosupresores de alguna manera. En Estados Unidos, ¿cuándo se estima que llegará la vacunación para gente por abajo de los 65 años? Porque cada estado tiene un programa, ¿no? Por ejemplo, el estado de Georgia, donde estoy yo, es 1A, B y C. Mi grupo todavía no está contemplado. Sería el D, tal vez, porque yo soy menor de 65, eh, y no soy una persona de riesgo porque no tengo ninguna enfermedad, una condición que me ponga primero en la fila. Entonces soy uno de los últimos. Y estamos en el mes de febrero, recién a principios de febrero. El grueso de la población, ¿cuándo lo recibirá? Cuando de pronto el presidente Joe Biden dice que ya tiene ordenadas 100 millones y 100 millones de dos vacunas para poder ingresar y continuar con la confirmación de los lotes para tener la inmunidad en todo el país. Sí, como lo dice usted, todo depende de disponibilidad de la vacuna y de las logísticas. Entonces, nosotros hemos tenido la suerte de haber recibido las vacunas de Pfizer y Moderna de manera temprana, pero
ahora, a medida ya vayan aumentando más vacunas y la cantidad digamos, de opciones, eso también nos puede ayudar a poder vacunar a más gente dentro de los Estados Unidos. Entonces, Doctor, ¿usted se ahorita, vacunó ya? sí, por ahora yo creo que todo depende de la disponibilidad de vacunas. O no, yo no, no sé exactamente cuándo es que la vacuna va a llegar al grupo de menores de 65 y mayores de 18, pero esperemos que sea antes del verano. ¿Usted se vacunó, doctor? Sí, por suerte ya tuve mis 2 dosis de vacuna de ¿Cuál Pfizer. le tocó? Pfizer. Pfizer. ¿Tuvo algún efecto secundario? Ninguno, por suerte. ¿Dolor en el brazo? En la primera dosis sí tuve un poco de dolor, pero ya la segunda dosis fue más tranquila. ¿Alguna persona en su grupo familiar se contagió? Eh, por, eh, por suerte, nadie se ha contagiado de COVID en mi entorno familiar. Y usted en su grupo familiar hay gente que no está vacunada y usted sí. Bueno, claro, mi esposa y yo somos médicos, ambos estamos vacunados y mis hijos que son menores, sino menos de 18, no han sido vacunados y por suerte no han tenido la infección. Pregunto esto porque el otro día estaba entrevistando al doctor Lovelo de la Universidad de Emory y él me dijo, yo le pregunté, uno cuando está vacunado, ¿puede ser transmisor del virus? Porque la vacuna lo protege a uno, pero el virus puede entrar. Y como es respiratorio, si está vivo, hasta que el cuerpo se defiende, uno lo puede pasar probablemente. Me dijo, sí. Me Correcto. dice, casualmente, le digo, ¿y cómo sabemos la efectividad de la vacuna? Y me dice, yo fui vacunado, mi mujer y mis hijos no. Mi hijo trajo el coronavirus del colegio, mi mujer se contagió y yo no. Ujú. Y ahí, dentro del mismo grupo familiar, queda confirmado que él estaba protegido, evidentemente. Él tenía la de Pfizer también. Pero lo interesante del caso es explicarle a la gente que uno, a pesar de estar vacunado, debe continuar con el uso de las 3 armas, higiene personal, barbijo y distanciamiento físico, porque uno puede alojar el virus, ¿no? Sí, eso ha sido claro. Yo creo que los grupos federales y también los centros de control de enfermedad han sido claros que a pesar de la vacuna, tenemos que continuar protegiéndonos y utilizando las máscaras, el distanciamiento social y también la higiene. Y también esto va a durar hasta que tengamos una cierta proporción de la población vacunada. Y a muchos estiman que está alrededor del 70% que se requiere para poder cambiar en nuestras prácticas. Bueno, doctor, simplemente la pregunta final tiene que ver con los tiempos, nuevamente. El 11 de septiembre usted dijo que hacia fines de 2021 íbamos a haber probablemente controlado la situación o volver a la normalidad. Se está hablando ahora que hacia el verano, es decir, agosto, probablemente principio de septiembre en Estados Unidos, se viva con un poco más de normalidad por la cantidad de gente que se ha vacunado, pero sí diciembre nos encontrará globalmente con una vida mucho más normal, ¿o no? Yo pienso que aún vamos a tener que tener mucha mesura. Vamos a probablemente seguir en un estado similar del tener que tener el uso de máscaras, todavía con distanciamiento social. Van a haber cambios importantes en la manera que se hace, digamos, o que los niños van al colegio. Yo creo que las mismas restricciones que los niños tienen ahora, mis niños, por suerte, van al colegio de manera, digamos, van Presencial, esencial, física. correcto. Pero aún así, yo creo que sus clases son más pequeñas, Mm. tienen restricciones a la hora de los recreos y, bueno, todavía existen restricciones en gimnasios, en varias otras cosas, otros eventos sociales que van a continuar y que se va a extender a lo largo del 2021.
Sin duda. Afortunadamente, a nivel económico, a pesar del gran daño que ha ocasionado esta pandemia, todavía no ha causado estragos económicos. A nivel general estoy hablando, ¿no? Individualmente, por supuesto. Hay que tratar de convencer a una persona que perdió su propio emprendimiento por culpa de la pandemia que la economía sigue bien, pero estoy diciendo a nivel países todavía está bastante bien manejado. Esperemos que la llegada de la vacuna y demás pueda activar un poco la economía, por lo menos como para que sea solamente un problema sanitario y no un problema de economía global. Todo parece indicar que la situación está bastante controlada debido a la digitalización y a cómo todo el mundo se vio forzado a trabajar de esta manera como lo estamos haciendo ahora. El doctor en Baltimore, yo en Atlanta y ustedes en cualquier parte del mundo. Doctor William Sheckley, gracias por haber participado de esta entrevista en CNN. A ustedes, muchas gracias. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Soy Guillermo Arduino. Hasta la próxima.